presentación tiene una estructura que se desarrolla a partir de un caso y se empieza y se habla un poquito de cada tema. Más bien, se extiende de cada tema. Entonces, este es el primero, el carcinoma de células claras de paladar, el contexto, la lesión que traía el paciente, la biopsia, las fotos histo, diagnósticos posibles, ultrasonido, histoquímica, inmuno, diagnóstico final y comentario. Luego el carcinoma de células escamosas, igual un caso, ganglios, los factores de riesgo. Este es de un artículo del New England que habla de que, entre otras cosas, que el cáncer oral asociado, orofaringe asociado a virus de papiloma humano ha crecido más rápido que el cervicouterino en países desarrollados, sitios de localización, la estadística de Globocan, cómo se ha comportado en México, los tipos histológicos y variantes. Entonces, algunas fotos de variantes. A ver, este voy a aprovechar. Ya. Ok. Luego hablar un poquito de leucoplasia. Leucoplasia con BPH, la transformación progresiva, un carcinoma de invasión mínima, también con BPH, y ejemplos clínicos, que en esto quiero impactar emocionalmente, es lo que comentábamos, Gemina, cómo llegan los pacientes. Mira, uno, bueno, son dos, otro, y una leucoplasia residual del último paciente después de la cirugía, y este otro caso enorme. Entonces, bueno, lo ideal es la biopsia con bisturí, entonces lo comparo con un pastel para ver todo el espesor y que la citología, si no hay otra opción a mano, es buena, pero probablemente podamos muestrear, por error de muestreo, una zona que no sea representativa. Y luego ya, aquí ya estás a punto de entrar, Héctor, la estomatitis aftosa crónica, es el caso que has estado atendiendo. Ok, fotos clínicas, la diferencia con un afta común, en los tipos de estomatitis aftosa, enfermedades sistémicas que cursan con estomatitis aftosa. Y, ay, mira, este lo tengo que subir. Bueno, no, sí, le sigo así. ¿Cuál fue la biometría hemática del caso? ¿Cuál fue el resultado de B12? Y aquí me quedo y te cedo la palabra. O sea que me voy a tardar 3 minutos, Héctor. Muy bien, pues listo. Listo. ¿Listo? Bueno, pues si quiere, nos vamos a la parte inicial y me complace a mí presentar al doctor Marco Torres y al doctor Héctor Manuel Gómez Vázquez. Vamos a coordinar este seminario. El doctor Marco Torres es patólogo bucal y la verdad que suerte tener un patólogo bucal aquí en la ciudad de Querétaro, ¿no? La patología bucal, ya sabemos que, bueno, es otra rama donde tiene que haber una correlación clínico-patológica muy importante. Y esto más, ¿quién más que el odontólogo que se prepara y que se entrena en esta área, ¿no? Así como la dermatopatología y todas las áreas, pues la patología oral o la patología bucal. Yo me acuerdo las sesiones tan interesantes con el doctor Mosqueda Taylor también, y bueno, ahora con el doctor Marco Torres, que se agremió y que se unió también con nosotros, con el grupo de anatomopatólogos de Querétaro, y que doctor Marco, la verdad, es un honor que esté con nosotros. ¿Sí? El doctor Manuel Gómez Vázquez pues participa también aquí con el doctor en la parte clínica. Él es médico internista. Tengo entendido que está en la ciudad de San Juan del Río, ¿verdad, doctor? Sí, yo soy internista y trabajo en San Juan del Río, en efecto, sí.
Ok, muy bien. Entonces, le encanta todo el tema de la religión. También ya estuve leyendo por aquí su currículum, estuvo de las ciencias, no sé, teológicas o no sé cómo Sí. llamarle, ¿no? Ahí dice Eh, ciencias religiosas, pero Dice, bueno, luego nos dice, pueden dar también unos temas por ahí. dice mi esposa que son ciencias ocultas. Las ciencias ocultas, Sí, pero ¿ok? doy dos materias de ética en la Universidad de Anáhuac. En la Universidad de Anáhuac. Ajá, Bien, bien, pues un gusto tenerlo aquí, doctor. La verdad, un gusto y un honor tenerlo. Vamos a gracias. dar inicio con este seminario de patología oral. Yo le comentaba al doctor Marco Torres que yo creo que es imperdonable tener lesiones en la cavidad oral, porque todo el mundo nos vemos la cavidad oral, ¿no? Y de repente es terreno de nadie, porque dice el odontólogo, bueno, conmigo vienen el tema de los dientes y el médico general, que normalmente llegan al médico general estas lesiones, pues también así como que, pues esto es del odontólogo, en realidad te echan la bolita y de repente es terreno de nadie. Pero siempre les he dicho a mis alumnos en la Facultad de Medicina, saben que es que las lesiones en la cavidad oral son imperdonables y justamente en la primera clase, cuando les doy laboratorio de histología, les hago un raspado de la cavidad oral, hacemos un extendido, lo teñimos con una tinción rápida, ¿sí? Una tinción de Wright, no sé, y lo observamos al microscopio, entonces ven las células de la cavidad oral. Les digo, si el paciente tuviera algo anormal, pues bueno, podría salir aquí, ¿no? Realmente es algo sencillo tomar un extendido, fijarlo con CitoSpray y enviarlo, ¿no? Para un primer análisis, ¿no? Cuando la lesión descama, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, de repente también el paciente no acude, ¿no? No es tanto tampoco del médico, muchas veces también es del paciente, pero bueno, es imperdonable y yo creo que deberíamos de entrenar más a la población para prevenir este tipo para tener estos diagnósticos tempranos. Bueno, vamos a dar inicio, ¿les parece bien? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación a la doctora Yemina Villagrán. Creo que yo no lo podía haber dicho mejor. Revisar la cavidad oral es lo más fácil del mundo. Vamos, hasta uno se puede autoexplorar, ¿no? La piel no toda, no se puede ver la espalda, por ejemplo, pero la cavidad oral pues no es más que un espejo, una lamparita y se puede uno autoexplorar. Sin embargo, como van a ver más adelante, los pacientes están llegando con lesiones muy avanzadas, no deberían de llegar así, no es justificable que lleguen así. Y parte de la intención de esta sesión pues es sensibilizar a los asistentes para que orienten a su personal, a su área de influencia, familia, colegas, alumnos, hacia buscar las lesiones de la cavidad oral y detectarlas tempranamente. Bueno, pues voy a detener mi video y dejo solamente la pantalla. Ok, hay una mano levantada me parece que la doctora Itzel. Voy a empezar entonces. El seminario de hoy se llama Temas Selectos de Patología Oral. Muchísimas gracias a la Asociación de Anatomopatólogos de Querétaro por invitarme, aunque yo formo parte, pero por supuesto que agradezco mucho que me hayan invitado. En un país en el cual hay miles de odontólogos, siempre es un honor tener la posibilidad de dar un seminario, de ser seleccionado. Y seremos un servidor, Marco Antonio Torres, y el doctor Héctor Manuel Gómez Vázquez, que estamos así en la portada, solamente por orden de aparición como en el teatro. Ok, Adelante, doctor. entonces vamos a ver tres temas. Quería yo poner un cuarto tema, pero ya no iba a alcanzar el tiempo. Mejor vamos a ver tres temas y respetamos el tiempo y respetamos también el tiempo del doctor Gómez para que él pueda extenderse. El primer caso será un carcinoma de células claras de paladar. El segundo, carcinoma oral de células escamosas. Y el tercero, estomatitis aftosa crónica, que este es más del área de medicina oral que de patología oral. Pero lo presento porque además de que la estomatitis aftosa es un problema común que todo el mundo hemos tenido y que llega muchas veces a consulta, con frecuencia les piden cultivo o les piden citología exfoliativa, pero probablemente por ahí no vamos a encontrar la respuesta. Entonces, vamos a empezar. La estructura es que en cada caso, en cada uno de estos temas, iniciamos con un caso y se comenta a partir de ese caso.
Bien, el primero es un paciente masculino de 40 años de edad, quien acude a consulta con un cirujano maxilofacial en enero de 2021. Él presenta en paladar blando una masa de límites mal definidos, no dolorosa, de crecimiento lento y progresivo, más o menos de año y medio, desde que él notó. Aquí hay un dato interesante. Tiene una perforación en el paladar que en primera instancia, cuando me mandaron las fotos, pues me desconcertó mucho. No entendía por qué. Después el paciente, ahora van a ver las fotos clínicas. Después el paciente aclaró que cuando tenía 11 años de edad se perforó con un huesito de pollo. Y pues como niño mejor no dijo nada porque lo iban a regañar, así que se le hizo una perforación en el paladar. Antecedentes personales patológicos sin importancia para el padecimiento actual. Y en julio de 2022, y esta es otra cosa interesante de este caso, en julio de 2022 le hicieron una biopsia incisional. Posiblemente la biopsia fue muy superficial, no fue en el área más representativa y entonces se diagnosticó como cialometaplasia necrotizante, yo no lo vi. Como la lesión seguía adelante, la cialometaplasia es una lesión autolimitante inflamatoria de las glándulas salivales menores de paladar, en la cual se presentan úlceras superficiales. Como la lesión seguía adelante, pidieron revisión de las laminillas en septiembre de 2020 y el segundo patólogo dijo que era compatible con un mucosele roto. Posteriormente, tiene una nota de otorrino en la cual no es concluyente. Básicamente describe la lesión y sugiere tomografía. Por parte de un odontólogo le pidieron una tomografía de ascónico, de macizo facial. Solo tengo las imágenes, por eso no tengo la fecha. Y en noviembre de 2020 el paciente estaba en estas condiciones. Voy a poner mi señalador. Aquí. Presenta un aumento muy difuso de volumen en el paladar. Esta es la perforación que en este momento seguramente estaba cubierta de detritus. Por eso se ve así blanca. Yo no vi al paciente en este momento. Y las imágenes de tomografía de ascónico, pues vemos engrosamiento de la mucosa palatina en el corte coronal, aquí en esta región. No parece haber remodelado, no vemos el paladar blando, ya más atrás ya no alcanzamos a ver, este corte corresponde más o menos a este nivel. En el corte axial vemos que, igual que en el coronal, por supuesto, vemos que hay algo en seno maxilar, que hay aumento de volumen con densidad de tejidos blandos en seno maxilar, igual que en este corte sagital. Pues eso es, esa es la información que tenemos. Okay. Esta es la información que tenemos con estas imágenes. Probablemente en este corte se vea que hay remodelación de paladar óseo, pero no es muy claro. No, la tomografía de ascónico no es ideal para ver ese tipo de alteraciones. Para enero del 2021, cuando le hacen la biopsia incisional de paladar, estaba en estas condiciones el paciente, parecería que aumentó más de volumen, se ve extendido más allá de la línea sagital, la perforación que habíamos comentado, de carácter accidental, y esta podría ser la cicatriz de la primera biopsia. El segundo cirujano es una biopsia muy extensa y profunda, y esta es la histología. Se reciben dos fragmentos en dos frascos por separado. El fragmento A corresponde a paladar, a la imagen que vimos de paladar, y el fragmento B a seno maxilar. Y lo que vemos en la histología es una lesión de células claras, de forma irregular, poliédricas, pero poliédricas irregulares, con núcleos prominentes desplazados hacia la periferia. No son células precisamente en anillo de sello, sino más bien células claras, que en algunas regiones se alternan con tallos de tejido conectivo tapizados por este otro tipo de células de aspecto mioepitelial, o bien hay estos cordoncitos, principalmente de células de aspecto mioepitelial que alternan con las células claras, bien definidas además, de contorno bien definido, y en algunas regiones hay este tipo de depósito. Estas parecen ser células parcialmente apoptóticas,
y quedan estos residuos, ¿no? Están en proceso de apoptosis. Quedan este tipo de material hialino, eosinófilo. Así que con esta imagen, pues el diagnóstico del espécimen A fue un carcinoma de células claras con los códigos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud para oncología. Y el espécimen B, perdón, se movió un poquito la B. El espécimen B, mucosa de seno maxilar, nada más con mucho edema. No había nada que llamara la atención. Y sin cambios, únicamente edema. Ok. ¿Cuáles son los tumores de células claras de las glándulas salivales? Bueno, de acuerdo con la última edición del libro de patología diagnóstica de cabeza y cuello del doctor Knepp, tenemos tumores benignos, tumores malignos y tumores metastásicos. Y estos son, por supuesto, los metastásicos ya no pertenecen a glándulas salivales, pero pueden metastatizar a zonas en donde normalmente hay glándulas salivales. Dentro de los benignos, pues están todos estos: el adenoma pleomorfo, el miopitelioma, el adenoma sebáceo y el oncocitoma variante de células claras. Como no presentaba ninguna de esas características de ninguno de esos tumores, más la lesión infiltrante, que ya no lo puse, pero tenía zonas claramente infiltrantes hacia las glándulas salivales normales y hacia la región adyacente, indicaba mucho más que era un carcinoma. No identifiqué dentro de la biopsia ni infiltración perineural, ni infiltración perivascular, ni penetración intravascular, permeación intravascular. Y entre los tumores malignos están el carcinoma epitelial mioepitelial, el carcinoma de células claras y alinizante, que este fue descrito por Knepp precisamente, y son los dos más comunes. Después seguiría el sebáceo, el mucoepidermoide, variante de células claras, carcinoma de células acinares, también variante de células claras. Y finalmente los metastásicos, el renal de células claras, de tiroides y melanoma. Bueno, pues con esta información se decidió hacer primero una ultrasonografía renal, y la ultrasonografía renal la reportan normal, sin ningún dato de neoplasia, ecogenicidad normal, etcétera, ¿no? Ningún dato fuera de lo normal para este paciente. Y se hizo también histoquímica. Se hicieron 3 tinciones: PAS, PAS con diastasa y musicarmina. Entonces, en el PAS vemos que hay muchas células mucoproductoras. En estas que veíamos de aspecto mioepitelial, tal vez ya no son tan mioepiteliales. Tienen material PAS positivo en su interior, algunas con un citoplasma claro, pero no tan dilatado como este otro citoplasma. Las células claras también tienen material PAS positivo, y estas estructuras hialinas que veíamos son PAS positiva. En el PAS con diastasa vemos que no hay degradación de este material, y parcialmente el material intracelular está conservado. Aquí sí, en las células de aspecto mioepitelial, que se ve muy bien aquí un cordoncito, en estas células se degradó. Musicarmín fue positivo, nuevamente es negativo en estos cordones celulares, y positivo en las estructuras de aspecto hialino. Y se hizo también inmunohistoquímica. Confirmamos que es epitelial, con la tinción de citoqueratinas. Se hace P63, en el cual son positivas las células de aspecto mioepitelial. Se hace actina de músculo liso, nuevamente positivas estas células, y probablemente algunas de las que están en las regiones de células claras. Aquí vemos lo mismo: las células claras no positivas, las células de aspecto mioepitelial positivas, y finalmente S100 completamente negativo. Con este panel, el diagnóstico fue carcinoma mucoepidermoide de células claras con sus correspondientes códigos de la Organización Mundial de la Salud. Y un resumen: el paladar es el sitio más común del carcinoma mucoepidermoide de de glándulas salivales menores. Cuando vemos un tumor
de glándulas salivales en paladar. Prácticamente la mitad van a ser benignos, el más frecuente el adenoma pleomorfo, y la otra mitad malignos. Dentro de ellos, el más común es el mucoepidermoide, después sigue el carcinoma adenoide quístico. Sin embargo, a pesar de ser el más común el carcinoma mucoepidermoide en las glándulas salivales menores, el de células claras tiene una frecuencia muy baja. En una revisión amplia, mencionado por NEP, la frecuencia de los tumores de células claras es aproximadamente 1 a 2% de los tumores, del total de tumores de las glándulas salivales. Así que pues es un tumor interesante por esto. Son de frecuencia baja los de glándulas salivales menores. Pueden presentarse en las regiones en donde hay glándulas salivales menores, y este es carrillos, labios, cara ventral de la lengua, tercio posterior de paladar duro, paladar blando. Son los principales lugares. Ahora, solo como recordatorio, ¿por qué se producen las células claras? Pues básicamente es una consecuencia o bien de que hay muchos organelos dilatados, por ejemplo, mitocondrias o vesículas de Golgi o del retículo endoplásmico, porque se acumulan productos como mucina, como lípidos o agua, o finalmente por artificios de fijación, porque hay un choque hipotónico. Bien. El segundo tema del que vamos a hablar, y me voy a extender un poquito más, es el carcinoma oral de células escamosas. Y este es un tema pues bien conocido, así que intentaré decir algo que sea interesante, algo que sea nuevo, que deje un mensaje. Sobre todo al final quiero dejarlo, y en una imagen que veremos respecto a un artículo de New England. El carcinoma oral de células escamosas, o COSE, tomaremos como punto inicial, como punto de partida, a un paciente masculino de 59 años de edad. Él llega a consulta, llegó conmigo, pues en mi caso, y es muy común en patología oral, nosotros vemos pacientes, tomamos biopsias, entonces lo mandan conmigo por una lesión nodular de aspecto heterogéneo en el proceso alveolar derecho y piso de boca, en una región ya sin órganos dentarios. Le duele, dice que le duele mucho, y que hace más de 12 años empezó con una bolita. Tiene antecedentes de tabaquismo positivo, media cajetilla al día, y de alcoholismo positivo, medio litro de aguardiente al día. Llega en malas condiciones de higiene, es un paciente que pues de por sí no tiene mucho cuidado él mismo, sí, sus hermanos son los que se están haciendo caso a pesar de su edad, se están haciendo cargo de él para llevarlo a consulta, para insistirle en que acudiera a la biopsia y para continuar su tratamiento, y ahora que tiene un diagnóstico. Y el paciente, al momento de llegar a consulta, presenta ganglios palpables en forma bilateral en el cuello a niveles 2 y 4. Entonces, con estos datos clínicos, pues la impresión diagnóstica fue de un carcinoma oral de células escamosas. Esta es la imagen clínica. Así llega el paciente. Vean que pues prácticamente ya no tiene órganos dentarios, y todo esto es la lesión que él dice que empezó hace 10 años. Probablemente no sea la que empezó desde hace 10 años, la que tiene actualmente, pero al momento de llegar a consulta presenta todo esto. Y este es un caso muy reciente, mire. Pueden ver que es de mayo del 22. Aquí le pongo las iniciales y el número de biopsia, porque si no, dentro de una semana ya no sé de quién es. Entonces, cuando vuelvo a revisar la presentación, pues ya no puedo identificar el caso, pero este paciente llega así. Llega en este momento en mayo. Esto está muy duro, muy, muy duro. Tiene una consistencia aumentada, como de carne cocida. Y la encía está muy laxa. Aquí un comentario. Quien lo mandó fue un compañero odontólogo que vive en otra ciudad, no vive aquí en Querétaro. Llegó con él el paciente por dolor dental, y esa es una historia que se repite muchas veces. Llegan con dolor dental, con movilidad dental, hacen extracciones pensando que todo esto se debe a una infección odontogénica, y en realidad solamente le están quitando barreras físicas
a un carcinoma y están ayudando a su diseminación durante la manipulación quirúrgica para hacer exodoncia. Eso no se debe de hacer. Si hay sospecha de una lesión de cáncer, se debe de mandar primero a biopsia y si es indispensable hacer exodoncia, bueno, pues de preferencia con un cirujano maxilofacial, evitando trauma. Entonces el paciente llega así. Los ganglios palpables señalados en esta imagen, en ambos lados. Y si revisamos cuáles son los factores de riesgo para el carcinoma oral de células escamosas, se han dividido en dos categorías. Los clásicos, que se les ha llamado así recientemente, y los asociados a BPH. Los clásicos, descritos desde los años 50 del siglo XX. Tabaco, más oscuro el tabaco, más años de tabaquismo, mayor riesgo. Alcohol, lo mismo. Más concentrado el alcohol, más años de consumo, mayor cantidad y mayor frecuencia, mayor riesgo. Cuando se combinan entre los dos, es decir, tabaco y alcohol al mismo tiempo, están fumando y están bebiendo, o están bebiendo y están fumando, el riesgo aumenta con respecto a la población general hasta 25 veces. Porque el alcohol, pues, disuelve los compuestos orgánicos y algunos de estos compuestos orgánicos, algunos de los alquitranes y de los compuestos de los hidrocarburos carcinogénicos que están en el tabaco, se disuelven más fácilmente y penetran más fácilmente a la mucosa. Entonces se potencializa el riesgo de cáncer cuando es tabaco y alcohol en forma simultánea. ¿Cuál es el perfil característico? Son hombres que tienen más de 50 años de edad con tabaquismo y alcoholismo positivos y crónicos. En el caso del labio, particularmente de la semimucosa del labio inferior, un factor importante de riesgo es la exposición solar, al igual que para el carcinoma de piel, ¿no? Para el vaso celular o el epidermoide de la cara. Y finalmente, hay más factores, ¿no? Estos son los principales. Y finalmente, el trauma crónico por bordes dentales o prótesis que están ásperos o que están filosos, ¿sí? Hay que quitar todas los bordes que pueden estar lastimando la lengua, que pueden estar lastimando carrillo, y que durante años están produciendo heridas, y esta inflamación crónica y reparación crónica induce que empiece a haber cambios de regulación celular y se desarrollen cánceres. Y muchas veces van acompañados de mala higiene, tabaco, alcohol, trauma crónico, etcétera. Y se van sumando factores, no es uno solo. En el caso de los cánceres de cavidad oral asociados a BPH, bueno, los más comunes son los tipos 16 y 18, los BPH de alto riesgo, y entre otros factores están, al igual que otras infecciones por BPH, múltiples parejas sexuales, mayor número de parejas, mayor riesgo, prácticas sexuales tanto prácticas sexuales con parejas del mismo sexo o con sexo diferente, con ambos, y prácticas sexuales, por supuesto, de tipo oral. Y el perfil característico que se ha identificado claramente, se ha acentuado claramente en los últimos años, es que es más frecuente en hombres. Cuando se empezó a identificar el BPH asociado con cáncer oral, la relación hombres-mujeres era prácticamente igual. E inicialmente se consideró que eran de personas jóvenes. En la actualidad, los últimos años, se ha mostrado un perfil muy claro, ascendente, mucho más frecuente en hombres que mujeres, el BPH oral, el cáncer oral asociado a BPH, mucho más frecuente en hombres que mujeres, en un momento más veremos qué tanto, y desde menos de 40 en adelante hasta edades ya bastante avanzadas. Es decir, son virus que han estado ahí muchos años. Son virus que han estado presentes y finalmente cuando por edad las condiciones inmunes no son óptimas, desarrollan cánceres. Ahora, bueno, voy a terminar con esto y comento algo más respecto a BPH. La zona más común en donde se presenta el cáncer oral asociado a BPH es el borde lateral de la lengua en el tercio posterior.
y en los pilares faríngeos. Ahí ya sería orofaringeo, porque son zonas en donde hay tejido linfoide asociado a mucosas, y ese tejido linfoide de faringe y de bordes laterales de la lengua en la parte posterior está en criptas que están revestidas por epitelio reticulado, y ese epitelio reticulado permite que llegue BPH, se fije y prolifere, a diferencia de otras regiones de la mucosa oral, en donde es menos probable que esté coinfectado o que esté infectado por BPH o inducido por BPH el carcinoma oral. Entonces, esas regiones en donde hay tejido linfoide y epitelio reticulado. Ahora, es muy interesante que en los últimos años, les comentaba, está elevándose la cantidad de carcinomas orofaríngeos asociados a BPH y está disminuyendo en los países en desarrollo, perdón, los países desarrollados. Hay muchas estadísticas del Reino Unido, Europa, Estados Unidos. Está disminuyendo, en contraste, el carcinoma cérvico-uterino asociado a BPH. En realidad no se sabe todavía muy bien cuál es la causa. Si probablemente se está siendo transmitido el BPH por mujeres que no fueron inoculadas todavía, que por edad no les tocó todavía la vacunación contra BPH, o bien BPH, la infección o el desarrollo hacia cáncer es prevenido por la vacuna. Sin embargo, sí pueden eliminar virus por vía de secreciones sexuales y por lo tanto estarlo transmitiendo por esa vía, ¿no? hacia cavidad oral. Y lo mismo con múltiples parejas sexuales y lo mismo con parejas del mismo sexo o de sexo diferente. Bien. Este artículo, que es un artículo muy reciente, es de marzo de 2022 del New England, habla de un proyecto por parte del gobierno de los Estados Unidos que se llama Salud Oral para Todos, la realización de una promesa de la ciencia, es el encabezado, ¿no? El proyecto es este, Salud Oral para Todos. Y bueno, ellos tienen como parte de su programa de salud pública incrementar la salud oral de todas las personas. La primera frase pues es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que decía la doctora Yemina hace un momento. La salud oral es de gran importancia, es relevante para la salud y el bienestar general de todos. Y bueno, ya lo que dice es que persisten inequidades en la salud oral, y esto representa un reto global importante y una amenaza para la salud pública. Sí, esto es para Estados Unidos, por supuesto, esta parte es igual para nosotros. Ahora, lo que quiero señalar es que más adelante tiene este párrafo. El cáncer orofaríngeo asociado con virus de papiloma humano se ha vuelto más prevalente que el cáncer cérvico-uterino asociado con BPH. Con los hombres, hasta 5 veces en mayor riesgo de ser afectados que las mujeres. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Es un perfil epidemiológico que ya está sucediendo en otros países y que en breve seguramente lo tendremos aquí también. ¿En dónde se presenta el cáncer de células escamosas en cabeza y cuello? Bueno, pues en todas las mucosas de cabeza y cuello. Esta es una imagen también de New England. Y en la cavidad oral, desde semimucosa de labio, mucosa labial, carrillos, lengua, paladar duro, paladar blando. Y en orofaringe, pues pilares faríngeos. Ahora, si hablamos de sitios, los más comunes son estos. En la base de la lengua, aquí está por género, masculino y femenino, masculino más oscurito. 19% se presentarán en la base de la lengua, en la parte posterior. Resto de la lengua, 14%. Aquí cambia, las mujeres es más frecuente en otras partes de la lengua. Y lo demás, pues puede ser encía, que veremos un caso, labios, paladar, amígdalas, piso de boca. Y labios, les decía, semimucosa y mucosa. Sí, y aquí está otras partes de la boca, no incluidas aquí, y pues ya hacia la laringe y hacia otras regiones. ¿Qué lugar ocupa dentro de los cánceres
el cáncer oral. En general, en prácticamente cualquier parte del mundo, más o menos el 4 a 5%, excepto en algunos países que tienen incidencias muy altas como la India y Sri Lanka, porque ellos consumen y poblaciones de ese origen que están en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, porque consumen una nuez y las hojas de ese árbol que le llaman nuez de Betel y que es fuertemente carcinogénico. Lo mastican y a veces lo dejan ahí, inclusive para dormir. Lo mantienen en la boca. Entonces tiene un efecto fuertemente carcinogénico. Fuera de esas poblaciones muy específicas, en los cuales hasta el 50% de los cánceres son de células escamosas, en la mayor parte del mundo es entre el 4 y el 5%, lo que representa el cáncer oral. En México está cortada la tabla, por eso puse la línea punteada. El más frecuente es todavía mama, próstata, tiroides, son los 3 primeros, no está dentro de los primeros 5, sino que ocupa el lugar número 22. Y ocupa un lugar inmediatamente por debajo del melanoma de la piel, en el cual pues todos estamos muy familiarizados y muy sensibilizados. Y el cáncer de esófago está antes que el cáncer de esófago, que podemos comentar lo mismo. Todos estamos muy familiarizados y muy sensibilizados respecto al cáncer de esófago. Y algo importante, esófago y otras áreas como la vejiga, laringe, etcétera, requieren de medidas especiales para detectarlo. Repito, boca no es más que abrir la boca. Inclusive más fácil que el melanoma de la piel si este estuviera en la región dorsal, por ejemplo. Ok, a nivel mundial está más o menos a media tabla el número de nuevos casos y el número de defunciones. Sí, claro, los primeros pues tienen mucho más casos y mucho más defunciones. Ahora, ¿cómo se ha comportado en México? Bueno, de acuerdo con estas referencias, la frecuencia del cáncer bucal ha aumentado en los últimos 20 años y la mayor parte de los casos se detectan en etapa avanzada y eso es hacia lo que quiero sensibilizar mucho a los asistentes y les digo, pedirles que transmitan este mensaje, que lo repliquen hacia su comunidad de influencia. Ha aumentado la frecuencia, llegan muy tarde. Por las características de la cavidad oral, hablamos, besamos, disfrutamos alimentos, nos alimentamos, masticamos, deglutimos. El tratamiento del cáncer bucal tiene secuelas muy importantes en todos estos aspectos: alimentación, lenguaje, autoestima, aspecto, socialización, porque es muy mutilante. Una cirugía radical de cáncer de mama, pues hay prótesis estéticas, ropa, no se nota. Una cirugía radical de cáncer de cavidad oral es muy mutilante, muy mutilante, y pues se notará que tiene cicatrices, que tiene deformidad facial, que tiene dificultad para hablar, que tiene dificultad para alimentarse, etcétera. Y en general, y esta es una conclusión de estos artículos que, bueno, pues después veremos que parece ser así, además de lo que ya vimos, ¿no? Extracciones en un paciente con cáncer, existe desconocimiento sobre el cáncer bucal en la población y también entre profesionales de salud. Los tipos histológicos, pues es el carcinoma convencional o queratinizante de células escamosas, más o menos el 85-90% de las veces, en sus 3 categorías clásicamente tipificadas: bien diferenciado, moderadamente y poco diferenciado. Y existen algunas variantes como el verrucoso, células basaloides, cuniculatum, células fusiformes, adenoescamoso, hay un papilar también. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos histo de un carcinoma bien diferenciado, moderadamente diferenciado. Aquí ya vemos mucha tipia. Este es muy vascularizado además. Este es del señor que vimos hace rato, que sangró muchísimo cuando tomé la biopsia. Pero vean el número de vasos y la dilatación que tiene. Claro, esto está arrojando metástasis todo el tiempo con estos vasos, con esa angiogénesis tan importante que ha provocado, y el poco diferenciado. Como aquí, que pues ya prácticamente está perdida la morfología epitelial y vemos que está invadiendo fibras de músculo liso. Esta es una biopsia de lengua y también es muy reciente. El cuniculatum, en el cual se forman este tipo de túneles que posteriormente desarrollan necrosis comedoniana y huecos. Y este es bien interesante. Después veremos nuevamente esta imagen y comentaré algo más.
Pero en este caso, por ejemplo, estaba infiltrando, esta también la tomé yo, la biopsia, estaba infiltrando de forma submucosa. Entonces, vemos que hay nidos epiteliales submucosos, que aquí se está formando una zona similar a comedón o de necrosis comedoniana, pero la superficie está íntegra. El verrucoso, que se caracteriza por estas papilas gruesas que empujan, que presionan sobre el tejido conectivo. Al momento del procesamiento histológico, característicamente se forman grietas entre el tejido conectivo y el epitelio. Y una de sus dificultades, bueno, es muy grueso el epitelio, con papilas muy, muy gruesas, también muy redondeadas, y puede tener orto o paraqueratina. Y una de las dificultades diagnósticas es que son poco atípicos. Entonces hay que buscar con mucho cuidado, como aquí, que hay una mitosis muy atípica, hay pleomorfismo nuclear y bueno, hay mucha inflamación también y mucha penetración leucocitaria, mucha migración leucocitaria intraepitelial. Y en ocasiones puede tener este aspecto como de cúpulas góticas, que forma prominencias, clínicamente prominencias blancas, como si fueran un turrón, un glaseado. Este es un carcinoma escamoso de células fusiformes que fue particularmente pleomórfico, que también es una característica del carcinoma escamoso de células fusiformes. Tiene áreas en las cuales es escamoso, pero en este caso particular también tenía células en anillo de sello y células fusiformes, como se ve aquí, muy, muy atípicas. En algún momento se le llamó carcinoma sarcomatoide o una cosa así. Después se desechó el nombre porque confundía con un origen mesenquimatoso. Y a veces alternan áreas como esta que tiene células en anillo, células que no en anillo de sello, células baculares, o bueno, probablemente en anillo de sello, con mitosis, ya aquí está la frontera, con algunas células fusiformes. Sí, este caso se le hizo también inmunistoquímica, ya no lo puse por tiempo. Luego está el de células basaloides. Estas son fotos no son mías, son de Web Pathology, porque cuando estaba preparando esto no localizaba imágenes que me gustaran entre mis archivos. Después las localicé, pero ya las había puesto y no quise mover. Y el carcinoma de células basaloides, escamoso de células basaloides, se caracteriza también por ser muy infiltrante y tener esta disposición precisamente en aspecto basal, a veces con una doble hilera de células basaloides y en el centro, células que recuerdan una esponjiosis, células con un citoplasma claro y muchos nódulos infiltrantes. Este es muy agresivo generalmente. Y finalmente el adenoescamoso es el último ejemplo que tengo, me parece, en el cual dentro de los nidos de células epiteliales vemos también, ahora sí, muy claramente, células de citoplasma claro con anillo de sello. Bien, como lesión precursora de la displasia epitelial, está la displasia epitelial. Clínicamente la llamamos leucoplasia e histológicamente displasia epitelial. La OMS la define, la última definición es una placa blanca o predominantemente blanca de la mucosa bucal con un riesgo cuestionable de malignización. Las letras en cursiva son mías para contextualizar, porque por supuesto esto se menciona en párrafos anteriores de la OMS. Con un riesgo cuestionable de malignización cuando se excluyeron otras enfermedades o trastornos que no representan aumento de riesgo para cáncer. Es decir, es una placa blanca que clínicamente, y este es un ejemplo de correlación importante entre aspectos clínicos y patología. ¿Qué podemos excluir? ¿Qué podemos excluir de otras lesiones blancas? Líquen plano, por supuesto candidiasis, queratosis traumática, algunas congénitas como el nevo blanco y esponjoso, en fin, otras lesiones. Nos quedamos, ya que quitamos esas características, con un diagnóstico de leucoplasia, que es un término clínico.
Y siempre que hay un diagnóstico clínico de leucoplasia, al recibir una biopsia, pues tenemos que buscar que haya displasia epitelial, que ese es el término histopatológico. Desde hace años se han hecho estudios de seguimiento y en la actualidad sabemos que la leucoplasia es una lesión con potencial de malignización y el riesgo es del 5 a 10% en 10 años. El problema es que cuando echamos a andar el reloj de malignización pues no se echa a andar el día que lo vemos o el día que tomamos biopsia. Entonces, dado que es una lesión con potencial de malignización, hay que quitarla. Se ha clasificado como leucoplasia homogénea, que es blanca, leucoplasia heterogénea, que tiene zonas blancas y rojas y tiene mayor riesgo de malignización, y leucoplasia asociada a BPH, que es más frecuente en hombres, en el borde lateral de la lengua y en piso de boca. Y estos son ejemplos de leucoplasia homogénea, son placas blancas de bordes irregulares, como este de aquí, bueno, este de acá mal definido, o este de acá. No se retiran al frotar y son crónicas. Y en el caso de la leucoplasia heterogénea, es una placa blanca con zonas rojas, nuevamente con un contorno irregular mal definido, no se retiran al frotar y son crónicas. Y este es un ejemplo de una displasia epitelial asociada a BPH en una mujer de 30 años, vean qué joven, y ella tiene como diagnóstico de envío, yo no la vi, una leucoplasia recidivante en lengua. Esta paciente tuvo una leucoplasia, la operaron, no vi yo la primera laminilla, pero se alarma mucho porque 3 meses después tiene nuevamente una lesión leucoplásica. Vemos las características de la leucoplasia, hay hiperkeratosis, pero hay pérdida de la arquitectura del epitelio, mucha respuesta inflamatoria, que mencionaremos un poquito más adelante algo, y a mayor aumento vemos mitosis atípicas suprabasales. Acá hay hialinización y probablemente liquefacción de la membrana basal, como se ve aquí y como se ven acá en estas otras imágenes. Y se le sugirió en la primera biopsia, no se hizo se sugirió inmunohistoquímica, entonces se hicieron citoqueratinas para identificar si hubiera permeación de nidos epiteliales hacia tejido conectivo, que no lo hubo. P53 está expresando en todo el tercio basal y probablemente en algunas, no probablemente, y en muchas zonas hasta más arriba del tercio medio del epitelio. Ki67 es básicamente basal y algunas células suprabasales, y P16 a todo lo largo de la lesión, hasta los bordes quirúrgicos. Esta imagen es muy buena, esta está tomada del libro de Gu de patología oral. Originalmente fue publicada por Boku y Nep hace años, y pues, se ha quedado como una imagen clásica. Es la progresión de una lesión desde una mucosa normal hacia una lesión lisa, una leucoplasia lisa, no agrietada, después una leucoplasia agrietada. Entonces se va engrosando el epitelio, empieza a haber cada vez más inflamación, después es una leucoplasia verrucosa o nodular, y finalmente una eritroleucoplasia, que ahora la conocemos como leucoplasia heterogénea, ya con mucha penetración, con mucho cambio displásico. Los puntos azules corresponden a células displásicas. Entonces, conforme avanza en esta escala de progresión, se van presentando ya no solamente basales, sino, como veíamos en las imágenes previas, cambios a niveles suprabasales y los distintos tercios del epitelio, hasta que finalmente se transforma en un carcinoma. ¿Sí? Entonces, esta parecería ser una explicación, una representación de línea del tiempo de esos cambios de potencial de malignización a lo largo de los años. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para ir a tiempo y cederle la palabra al doctor Gómez. Este es un carcinoma de invasión mínima relacionado con BPH. Es un paciente del doctor Francisco Rodríguez González, quien tiene 48 años de edad, el paciente, claro, 2 meses de evolución con una úlcera crónica que está aquí, en el borde lateral de la lengua, y leucoplasia adyacente. Entonces le retiran la lesión y al verla al microscopio fue un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado con invasión mínima.
Entonces, pues vemos cómo se están desprendiendo los nidos de epitelio hacia el tejido conectivo. Se le hicieron también tinciones con inmunohistoquímica, se hizo inmunotipificación, citoqueratinas, vemos que ya están algunas células más profundas, algunos nidos epiteliales, ciclina 1 en toda la periferia de los nidos y en el estrato basal, P53 nuevamente en todas las células invasoras y P16, vean, prácticamente en todo el espesor del epitelio se está expresando hasta los bordes de la lesión. Y este paciente, fíjense, él fue, el estudio me llegó en enero de los primeros del año pasado. Y este año me llega todavía más temprano, en enero, casi empezando el año, con una recidiva, mismo paciente. Entonces, ahora lo envían por una leucoplasia recidivante. El diagnóstico fue displasia epitelial moderada o displasia epitelial de bajo grado. Nuevamente le hicimos inmuno, en este caso pues ya nada más P53, que ahora se está expresando P53 en la mitad del epitelio y Ki67, basal y suprabasal. Estas fotos, hay una serie de fotos ahora de pacientes con carcinoma oral y son precisamente en las que quiero sensibilizarlos respecto a cómo llegan los pacientes. Miren, un hombre de 69 años de edad con varios meses de evolución, es un carcinoma queratinizante de células escamosas bien diferenciado. Vean la extensión de la lesión. El paciente llegó así, después tuvo que salir de viaje, ya tenía un viaje programado, regresó como 2 meses después, ya con trismus, con mucha dificultad para mover la lengua, había avanzado muy rápido la lesión. Él no aceptó biopsia, ya la tomé, pero no aceptó biopsia antes de irse de viaje. Lamentablemente, pues ya en este momento que llegó era muy avanzado. Este otro caso, una mujer de 64 años de edad con 1 año de evolución y el carcinoma verrucoso. Vean la extensión, es muy frecuente que el verrucoso sea multicéntrico, entonces tiene todas estas lesiones en labio, en carrillo, que probablemente ya sea una de células escamosas invasor, además de los verrucosos. Proceso alveolar, zona retromolar, piso de boca muy extendido. Este es un caso muy reciente, de hace unos días, de hace 2-3 semanas, es el más reciente que me ha llegado. Un hombre de 53 años que tiene una lesión nodular que abarca más de la mitad de la lengua derecha, perdón, de la lengua izquierda. Piso de boca, está muy indurado el piso de boca, todo esto. Tiene una úlcera muy grande, muy prominente. Vemos nódulos blanquecinos aquí abajo. Esto indica que está teniendo permeación del carcinoma subepitelial. Y vemos que los molares están cubiertos de sarro, aunque él dice que tiene poquito que le molesta, pero que hace más de 10 años inició como una bolita. Es un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado. Los dientes están cubiertos de sarro. Esto nos indica que el paciente tiene mucho tiempo que no mastica de este lado, porque le duele o le estorba la lengua, entonces mastica únicamente del lado derecho. Y claro, ya llegan con un pronóstico muy malo, muy malo. Y esta es una razón por la cual a veces no es tan confiable, digamos, una citología exfoliativa en el cáncer de células escamosas de la boca, porque, por ejemplo, si se toma de aquí, hay epitelio normal encima. Y si se toma de aquí, probablemente se va a tomar necrosis e inflamación. Entonces, es más recomendable una biopsia si es posible. Si no es posible, por supuesto, una citología puede ser de utilidad. Otro caso increíble, un hombre de 63 años de edad, es un caso del doctor Zamudio. Él dice que tiene 2 meses de evolución. Vean cómo llega. Esta fue la primera consulta. Regresó con el doctor Zamudio como 6 meses después, cuando se tomó la biopsia, y ya había avanzado más todavía. En tratamiento durante varios meses con antibióticos, y vean las condiciones de la cavidad oral. Esto pues ya es una cirugía muy mutilante, muy mutilante, con un pronóstico muy malo del paciente. Fue un carcinoma de células escamosas también, moderadamente diferenciado. Este otro caso es un paciente de 73 años de edad que refiere a una leucoplasia en lengua de más de 20 años de evolución. 20 años atrás le notaron que tenía una zona blanca en la lengua
Dice que le tomaron una biopsia y le dijeron que no había problema. Entonces, pues se quedó la lesión. Y 4 meses antes de acudir a consulta, también es un caso de principios de este año, 4 meses antes de acudir a consulta, que llegó conmigo, él sintió que se mordió y empezó a desarrollar este nódulo de aquí, de su lengua. Entonces, se tomó biopsia. El diagnóstico fue un carcinoma de células escamosas infiltrante, moderadamente diferenciado. Tomé biopsia de esta zona. No pude llegar hasta mucosa sana porque sangra muchísimo esto. Entonces, lo menos extenso, suficientemente amplio y profundo, pero nada más. Y pues este paciente es un médico. Es un médico que por alguna razón no le dio importancia a la leucoplasia. Este otro caso es un hombre de 76 años de edad, también muy reciente el caso. Él llegó conmigo para consulta y con los estudios de histopatología porque le habían hecho en febrero de 2019 una resección parcial de una leucoplasia. No le quitaron toda. Y el diagnóstico en ese momento fue un carcinoma queratinizante con microinvasión en 2019. Yo no vi la laminilla. Continuó con la lesión, recibió fulguración de las lesiones papilomatosas que iba presentando, de las más prominentes, pero poco a poco fue desarrollando todo esto. En algún momento le recomendaron ir conmigo y la recomendación, que ya tenía cita con el oncólogo, pues fue retirar toda la lesión por completo y hacer inmunohistoquímica, porque tenía un alto riesgo de ser un carcinoma asociado a BPH. La razón, él es un médico ginecobstetra de otra ciudad. Entonces, inclusive él mismo se había tratado con láser algunas de las lesiones. Finalmente, lo vuelven a operar en abril y esta misma semana fue a revisión, me dijo que sí lo podía revisar. Vemos muy bien la herida, tiene muy buen aspecto, pero aquí hay otra zona de leucoplasia. Probablemente es muy probable que sea, les decía, una leucoplasia asociada a BPH, que tienden a ser muy recidivantes una vez y otra vez y otra vez. Y me dijo que apenas van a hacer la inmunohistoquímica. Ya inclusive ya podemos hacer a un precio muy accesible aquí en Querétaro. El estudio molecular cuesta 3,000 pesos en el estudio molecular por laminilla. Y este caso es muy impactante. Es una mujer de 40 años de edad que presenta una úlcera extensa en la lengua. Vean el tamaño de la úlcera, muy expandida la lengua, durísima, con imposibilidad ya de movimiento, le duele mucho comer, le duele mucho hablar, no puede proyectar la lengua. Dice que tiene 1 año de evolución, multitratada con antibióticos y colutorios. Ella durante 1 año estuvo yendo a consulta con odontólogos y con médicos, y al momento de acudir a consulta, cursa con 32 semanas de su tercera gesta. Entonces, pues se le tomó una biopsia, le tomé la biopsia lo mejor que pude, por todo eso estaba necrosado, fue difícil manipular, fue difícil anestesiar, fue difícil controlar el sangrado, y fue difícil escoger una zona no ulcerada que no me diera necrosis. Afortunadamente se pudo hacer. El diagnóstico fue un carcinoma basaloide de células escamosas infiltrante. ¿Por qué es un caso impactante? La paciente falleció 3 meses después del nacimiento de su bebé. Se adelantó el parto, por supuesto. No fue parto, fue cesárea. Se indujo maduración fetal, se llevó a cabo la cesárea para resolver el embarazo y después de eso empezó su tratamiento de quimioterapia. Todavía buscaron que madurara un poquito más el bebé antes de la interrupción del embarazo, pero pues ya al momento que llegó a consulta ya estaba muy avanzado este caso. Bien, entonces les comentaba, la biopsia con bisturí, voy a usar esta analogía, es el estándar de oro para el diagnóstico del carcinoma oral de células escamosas, y pues como en todos los casos, quisiéramos ver el epitelio desde la superficie hasta el estrato basal, ¿no? Por eso lo comparo con las capitas de un pastel de este tipo. Entonces la biopsia con bisturí nos permite una rebanada completa hasta tejido conectivo. El riesgo que se corre con el... Uy, aquí se me perdió una foto, a ver. Ahí está.
No sé por qué apareció así, pero el riesgo que se corre con la citología exfoliativa es que pueda corresponder a una zona de epitelio normal y entonces solamente estaríamos viendo este pedacito del pastel. Y si es un pastel desorganizado como este, como es el caso de un carcinoma, probablemente por error de muestreo, porque pues, es un muestreo, finalmente una citología al igual que una biopsia, no se tome en un área necesariamente representativa o de profundidad adecuada. Aquí, nada más para comentar y ya dar paso al último caso, la mucosa oral es un epitelio tenaz, es un epitelio que está sometido continuamente a fricción por alimentos, algunos más ásperos, como una tostadita, como papas fritas, como cacahuates, a cambios térmicos, a fricción mucosa-mucosa por el lenguaje, por hablar, por tallar la lengua. Entonces, es un epitelio más resistente al frotamiento, normalmente más resistente al frotamiento que el epitelio cérvico-vaginal, por ejemplo, ¿no? Y más el endocérvix. Entonces, insisto, si es la única medida que tenemos, es útil la citología exfoliativa. Hay estudios que demuestran su utilidad, sobre todo de la India, Nepal y Sri Lanka, donde tienen una frecuencia alta de cáncer oral y hay mucha experiencia. Si es posible tomar una biopsia con bisturí, es la mejor. Láser o electrobisturí, como sabemos, pues distorsionan mucho. También el sacabocados es útil, pero también tiene distorsión. Y vamos a entrar al último caso para ya cederle la palabra al doctor Gómez, a quien agradezco su A presencia y ver, su paciencia. Sí, lo interrumpo un segundito, sí, Doc. claro, sí, por favor. ¿Alguna pregunta para el doctor de este caso? ¿Ninguna? Bueno, si es así, continuamos. Gracias, Gemina. Bueno, ahí dice que hay dos preguntas, pero no sé. A ver, vamos a ver, dice, aquí lo felicitan, gracias por la plática, doctor. Una pregunta, en los Gracias. casos que presentó de displasia asociada a BPH, ¿considera necesario complementar con inmuno para BPH o la simple expresión de P16 es suficiente para asociarlo a BPH? Bueno, sabemos que P16 no es estrictamente concluyente para BPH porque pues, nos está indicando la expresión también de otras proteínas. Sí, lo ideal sería inmuno específica para BPH y más ideal todavía sería el estudio molecular. Les comentaba ya la PCR, por lo menos aquí en Querétaro. PCR para BPH, para tipificación de BPH, en laminilla con parafina sin tinción, de corte de parafina sin tinción. Aquí en Querétaro está por ahí de 3,000 y pico de pesos. Ya no es tan caro. Y ese sí, absolutamente concluyente. Sería lo ideal siempre que se pueda. ¿Sí? ¿Alguna otra comentario, pregunta? ¿Alguna Sí. opinión sobre los vapeadores o cigarro electrónico que tanto aumenta el riesgo de cáncer oral? ¿O está igual a un cigarro tradicional? Esto lo pregunta Manuel Contreras Posadas. Gracias. Mira, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, me parece que fue desde el 2020, empezaron a publicarse muchos artículos en el New England, sobre todo respecto a daño pulmonar por los vapeadores. Y esto pues ha seguido aumentando la evidencia, ¿no? Entre otras cosas porque no hay control, no hay regulación de qué tienen y eliminan muchos metales pesados. No es una fórmula única, no, tienen contaminantes, etcétera. Respecto a cáncer oral, no conozco datos, no he encontrado artículos y los he buscado, pero hay algo importante. Hay muy poquito tiempo que se están usando. Tal vez no ha habido todavía el suficiente tiempo de exposición al carcinogénico potencial para que se manifiesten las consecuencias. Así es, yo creo que esa es la respuesta adecuada, ¿verdad? Porque pues sí, tienen relativamente poco, ¿no? Eso se verá después, tal vez en un futuro. En un futuro exacto. Ok, pues continuamos, doctor. Sí, muchas gracias, Gemina. Bueno, y finalmente entonces el último caso, el último tema, a propósito de este caso, es una estomatitis aftosa crónica. Es una paciente femenina de 58 años de edad, quien presenta erosiones superficiales múltiples
crónicas, año y medio de evolución. Son dolorosas, son extensas, cambian de lugar, van a ver que son de contorno muy anfractuoso, muy irregular. Ha sido tratada con antivirales y con corticoides tópicos sin remisión. La morfología que presenta al momento de acudir a consulta no es característica de las aftas, y entonces, basado en sus características y una tablita que veremos más adelante, se solicitó biometría hemática, determinación de B12 en sangre y posteriormente a estos resultados, anticuerpos antifactor intrínseco. Entonces, aquí dos cosas que pongo como mensajes poderosos, es decir, los que nos dan poder, los que nos dan capacidad para algo. Una úlcera que dura más de 2 semanas, hay que estudiarla. Y es muy importante el trabajo conjunto y otra vez la comunidad de influencia. Transmitir esto a otras personas. Entonces, mire, esta paciente al momento de acudir a consulta tiene esta lesión en paladar, que es erosiva, lisa, de contorno mal definido, no tiene halo inflamatorio, esto está muy inflamado, no tiene cubierta de fibrina tampoco, no está ni blanco ni amarillenta, tiene este en el labio, que parecería como si se hubiera raspado, en pilares de la faringe y en la úvula, y en la lengua, en la mucosa ventral de la lengua. Vean qué irregular el contorno. ¿Por qué no tiene las características de una afta común? Bueno, pues estas que casi todo el mundo hemos tenido, generalmente son muy redondeadas o un poquito ovaladas, ocasionan una respuesta inflamatoria importante, están cubiertas por fibrina, entonces tienen una cubierta blanco-amarillenta y un halo enrojecido alrededor, y duelen mucho, pero van a sanar en 7 a 10 días. En forma sindromática sería una estomatitis aftosa, y la estomatitis aftosa se ha clasificado en 3 categorías. Aftas menores, como la que vimos hace un momento, tienen menos de 1 centímetro de tamaño, duran aproximadamente una semana, 10 días, no dejan cicatriz, son autolimitantes. Las mayores tienen más de 1 centímetro de duración, tamaño, perdón, aquí le falta una coma, duran más de 2 semanas, dejan cicatriz y es muy raro que haya más de una. Y también tienen cubierta de fibrina. Y finalmente la estomatitis herpetiforme, que habitualmente está asociada a enfermedad de Crohn y pueden ser más de 10 aftas chiquititas, casi puntiformes, pero extremadamente dolorosas, y a veces son incontables. Yo he visto pacientes que tienen prácticamente toda la mucosa cubierta de este tipo de aftas. También hay enfermedades, entonces, bueno, no que haya estrictamente ninguna de las 3 categorías. No tenía ningún dato de enfermedad de Crohn, ya había estado ya en valoración por endocrinología y se descartó. Por gastroenterología. Enfermedades sistémicas que cursan con estomatitis aftosa. Esta es una tablita resumen de la que presenta el libro de Neville. Bueno, la enfermedad de Behçet, celíaca, deficiencias nutricionales, y aquí podía caer precisamente en la deficiencia de B12. Pacientes inmunocomprometidos, no tenía inmunocompromiso. VIH, pues no tenía factores de riesgo, no se hizo el estudio, pero no tenía factores de riesgo, ni otras características. El síndrome MAGIC, que lo dejo en inglés, porque es el acrónimo de úlceras orales y genitales con inflamación de cartílago, de dolor articular, y el síndrome PFA, que nuevamente dejo en inglés por el acrónimo, de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical. Entonces, bueno, no coincidía más que probablemente con B12, así que por atajo clínico nos fuimos a la biometría hemática que tiene estos datos. Nada más los voy a comentar y dejaré al experto, al doctor Gómez, que hable más, si así lo decide. Hemoglobina estaba en un valor intermedio, eritritos estaban en valor intermedio, hemoglobina también, pero hematocrito estaba por acá, también aparentemente normal. Volumen globular medio sí estaba elevado. Concentración media de hemoglobina y hemoglobina corpuscular media está normal, está elevada, está normal. El conteo manual de células rojas 15.4 y macrocitosis.
Los resultados de laboratorio. Los valores de B2 en sangre fueron menos de 83 picogramos por mililitro con una referencia de 220-880 y los anticuerpos antifactor intrínseco que se pidieron posteriormente fueron positivos. El valor de referencia es negativo. Así que con estos datos, pues yo recomendé iniciar tratamiento con B12 intramuscular y referí con el doctor Gómez, quien es mi amigo y pues me hizo el favor de aceptar la invitación, así que él continuará. Y con esto, pues no me queda más que dar las gracias en este momento, presentarles a mi familia, mi esposa, mi hijo Daniel, el menor, mi hijo Andrés, el mayor, y yo. Y adelante, por favor, Héctor, si eres tan amable. Yo retiro mi presentación. Bueno, pues, sí, dígame. Doctor, Sí, Yemina. a ver, permítame un segundito. Una pregunta aquí para el doctor Marco, nada más por última vez. Permítame. ¿Qué tan frecuentes son las escisiones completas de lengua o parciales secundario a carcinoma? ¿Qué tan frecuentes son las... Ajá, la pregunta aquí de Elba Lorena. Sí, las resecciones por carcinoma? ¿Qué tan frecuentes son las escisiones completas de lengua o parciales secundario a carcinoma o cuál es el tratamiento definitivo? Ya. Sí, generalmente son resecciones parciales, son losectomías parciales o hemilosectomías, porque es muy raro que afectara toda la lengua. Entonces, generalmente son hemilosectomías y con mucha frecuencia, en los casos como los que vimos, se va a realizar también búsqueda de ganglio centinela y vaciamiento de ganglios, ya sean uni o bilaterales, dependiendo de la extensión y la afectación. Pero sí, es el tratamiento de primera intención, a menos que por alguna razón fuera inoperable y entonces será quimio y o radioterapia. Bueno, gracias por los mensajes que están enviando. Y si no hay más, ahora sí dejo la palabra a mi amigo Héctor. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde tengo esto? Aquí está. A ver, ahí se ve. Sí, sí, perfectamente. Ahí la ven, ¿verdad? Bueno, les agradezco la invitación. Saben que siempre es un privilegio muy grande que poder hablar con compañeros que no son exactamente de tu especialidad y que están interesados en los comentarios que pueda hacer alguien externo. Entonces, quiero que sepan que yo he aprendido mucho el día de hoy y espero que ustedes aprendan un poquito con la plática que voy a dar. Por lo pronto quiero decirles que cuando abren Google este día, pueden ver en la parte de arriba lo que pone el Google siempre en la parte de arriba como un mensaje. Se llama Doodle. Yo no sabía que se llama Doodle, pero lo aprendí para esta plática. Entonces, el Doodle de hoy es del diario de Ana Frank. Y van ustedes a ver qué bonito está, qué bonita presentación tiene. Y aprendieron la palabra doodle como yo la aprendí para darles este pequeño mensaje a ustedes. Bueno, aquí creo que tenemos un poquito de diferencia el doctor Marco y yo, pero digamos era una paciente de 51, yo tenía 51, él me decía que 58. Pero bueno, el punto es que la vimos en noviembre del 21, él la vio primero, la verdad, y les agrego estos poquitos antecedentes que me parecen interesantes. Miren, la paciente no fuma ni toma y tiene vitiligo desde los 36 años de edad en manos y brazos. Es un antecedente pues, bastante interesante. Y luego tiene lipomas en varias partes del cuerpo. 2 embarazos de 2 cesáreas. Y otro antecedente interesante, ya cuando lo ve uno en retrospectiva, es que a los 21 años tuvo, déjenme quitar esto aquí, a los 21 años, a los 23 años tuvo anemia de 7 gramos que la trataron como deficiencia de hierro. Eso no lo tomen ustedes como que realmente tuvo deficiencia de hierro, sino que así la trataron. Amigdalectomía y colestectomía y histerectomía del 2018. Estos antecedentes, algunos de ellos son interesantes y habrá que tomarlos en cuenta posteriormente.
Entonces, hasta este momento tenemos una paciente que tiene año y medio. Pero ¿es un pedacito o qué? Sí, a ver. Entonces tiene año y medio con úlceras orales dolorosas, como ya mostró las fotografías Marco. Claro, fue a ver a alguien, buscó quien la viera y vio dos dermatólogas que le dieron diferentes enjuagues, pero inevitablemente reaparecían en lengua, labios, faringe y casi siempre tenía en algún sitio. Ya preguntándole, ella agregó que tenía 3 evacuaciones disminuidas de consistencia al día, amarillentas, Bristol 5, pero no había perdido peso. Esta es una muy curiosa manera de evaluar las evacuaciones, pero que nosotros usamos y que le decimos al paciente que señale cómo son sus evacuaciones, se llama valoración de Bristol. Entonces aquí está el número 5, trozos de más, ¿no? Bueno, entonces nosotros cuando vemos un paciente así, tenemos que pensar si vamos a quedarnos en los enjuagues, no hablo de ninguna manera mal del astringosol, no, nada de eso, sino que si nos vamos a quedar ahí o vamos a ir más adelante. El estudio de laboratorio ya lo comentó Marco, y entonces nosotros tenemos una mujer con úlceras orales, evacuaciones disminuidas de consistencias, vitiligo y un poquito alto el valor del volumen globular medio que lo lleva arriba de 100, que sería catalogado como macrocitosis. Ahora, como evidencia de que la paciente no estaba tan bien desde el punto de vista neuropsiquiátrico, quiero aducir esto, que es una evidencia indirecta del punto. La paciente encontró un médico que le dijo, vamos a quitarle los lipomas, y entonces tenía cicatrices por todos lados de este hábil cirujano que le quitó los lipomas de todos lados donde halló. Entonces vean, esto solo es la imagen del brazo, porque el doctor estaba neuropsiquiátrico, pero la paciente también. O sea, se dejaba quitar los lipomas y después le dijo al doctor, oiga, ¿por qué no quitamos el vitiligo? Y entonces le hizo aquí estas excisiones en sacabocado. Increíble, pero cierto. Y entonces ustedes pueden decir que la paciente encontró el médico que necesitaba, pero que la paciente también no estaba tan bien desde el punto de vista neuropsiquiátrico, posiblemente por la causa de todo. Entonces, las causas de las úlceras orales ya las comentó Marco con mucho mayor precisión y conocimiento que yo. Y yo quiero decirles que cuando el internista es como un médico general. Miren, yo creo que somos médicos familiares porque la esencia del médico es realmente ser integrador de las cosas. Entonces encontramos una paciente con úlceras, que tiene evacuaciones disminuidas de consistencia, que tiene vitiligo, que tiene un poquito alto el volumen globular, que probablemente tenga alteraciones psiquiátricas, si me lo creen, tiene lipomas y tiene iatrogenia por ahí. Bueno, entonces con esto, nosotros buscamos, cuál es la manera de que estos diagnósticos puedan reunir en una sola entidad. Este es el esquema clásico de hacer el diagnóstico. Yo no digo que sea lo mejor ni que sea lo único, porque ahora hay maneras más holísticas. Pero digamos que el médico está muy tranquilo cuando logra llegar a un diagnóstico, porque entonces piensa que es posible que encuentre un tratamiento que una también esto y que podamos beneficiar más al paciente. Como les digo, hay otros esquemas actualmente. Pero entonces tú buscas úlceras orales y vitiligo y posiblemente aciertes, pero siempre habrá márgenes de error y posiblemente dejáramos fuera al BSET porque la paciente no tenía úlceras genitales ni uveitis. Y entonces nosotros en el diagnóstico intentamos que las piezas que tienes de síntomas el paciente encajen. Y no podemos encajarlas a fuerza, porque a veces parece que quisiéramos encajarlas a fuerza. Tenemos que ir de lo que da el paciente a lo que nosotros pensamos, y no de lo que nosotros pensamos a lo que tiene el paciente. Porque a veces, ante la falta de imaginación o de conocimiento, pues quisiéramos que encajara a fuerza. Entonces, si nosotros le agregamos volumen globular medio mayor de 100, probablemente pudiéramos acercarnos a decir que pudiera tener deficiencia de ácido fólico y B12, que es lo que llevó a que Marco le pidiera niveles de B12. Entonces,
Los niveles de B12, en general el laboratorio refiere 220. El dato que yo encontré es de 200. Si encuentran debajo de 200, los niveles de B12 están bajos. Y la paciente tenía 83. Tenía un ácido fólico normal, el factor intrínseco positivo. El factor intrínseco tendría un valor de un 50% como de sensibilidad, pero una especificidad del 100% y un valor predictivo positivo de 95 para el diagnóstico que finalmente se dio en esta paciente. Y la homocisteína, que estaría aumentada en casos de deficiencia de B12, en este caso se encontró normal. Entonces, ¿qué es la B12? La B12 es una vitamina que es un cofactor para la hematopoiesis, la función del sistema nervioso, y tiene en su deficiencia alteraciones neuropsiquiátricas. Había veces que decían que la pelagra, siendo deficiencia también de otra vitamina, se producía también algunas de estas alteraciones. Entonces, miren, acá está la absorción de B12, como el factor intrínseco tiene que ver, es necesario el factor intrínseco producido en la parte alta del sistema gastrointestinal, es necesario para la absorción posterior de la vitamina B12, por lo cual pacientes que tienen resecciones, por ejemplo, para manejo de obesidad, tienen resecciones de altas gastrointestinales, pueden tener deficiencia de vitamina B12. Y aquí están las causas de la deficiencia que también las comentó Marco. Le agregamos, en vista del vitiligo, le agregamos la búsqueda de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, que es algo que es razonable hacerlo y los encontramos normales. Entonces, la función tiroidea estaba en este momento bien. Y entonces pasamos a hacer la endoscopía, o algunos llaman la endoscopia. Las dos formas están correctamente dichas. Entonces, esto es lo que se encontró en la endoscopia, ¿no? Dice que hay una gastritis antral asociada a reflujo biliar, le encontró varias cosas y nos recomendó hacer serie gastrodenal, que finalmente también hicimos, pero que no resultó con problemas. Pero esta endoscopia nos llevó a la biopsia y en la biopsia se encontró una gastritis atrófica con metaplasia intestinal e hiperplasia de células enterocromafines. Y como una nota nos agregó el patólogo, que era hallazgos compatibles con anemia perniciosa. Si no tenía anemia en ese momento, posiblemente era porque ya había tenido algún tratamiento con vitamina B12 como tratamiento de las úlceras de la boca, probablemente. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de gastritis? La distribución es diferente a la gastritis que se ve por Helicobacter pylori tipo B. Bueno, es la tipo B. Entonces, en este caso, la paciente correspondería, de acuerdo a lo que pensamos, al caso del lado izquierdo de sus pantallas y tiene síntomas de otras patologías autoinmunes. En este caso, la paciente tenía vitiligo y tiene anticuerpos, anticélulas parietales, antifactor intrínseco positivos, y debido a que tiene una disminución de la producción de ácido, aumenta la gastrina y eso da un riesgo aumentado de adenocarcinoma por hiperplasia de células enterocromafines que fue reportada en la biopsia que tenemos. Entonces, la gastritis autoinmune da pérdida de células parietales, disminución de la producción de ácido, o sea, seguramente alguien le hubiera dado omeprazol, pero no hubiera funcionado. Tiene hipocloridria o acloridria, disminución del factor intrínseco, deficiencia de vitamina B12, aumento de la gastrina e hiperplasia de células enterocromafines, como vimos. Y entonces ven que cada vez de mayor medida las piezas se encajan para llegar al diagnóstico de la paciente. Y viéndolo en una línea del tiempo, ¿no? El paciente puede ser asintomático o asintomática inicialmente, pero con el tiempo puede tener anemia ferropriva por la disminución de producción de ácido y esta paciente, recordemos retrospectivamente que había tenido anemia considerada de deficiencia de hierro a los 23 años y con el tiempo ya hizo lo que nosotros ahora consideramos que es una anemia perniciosa. Entonces ya con esto
tenemos que tiene úlceras orales, evacuación de disminuidas de consistencia, volumen globular medio de más de 100, y entonces agregando vitiligo y lo demás, tenemos ya cada vez más cerca porque tuvo una anemia por deficiencia de hierro en algún momento, agregamos que tiene vitiligo como una manifestación de enfermedad, y entonces le buscamos y consideramos que pudiera no estar tan bien desde el punto de vista neuropsiquiátrico, y entonces hemos pues prácticamente llegado a ese fenómeno tan satisfactorio para los médicos que se llama llegar al diagnóstico, y ahora tendríamos que ver si podemos llegar al tratamiento. Entonces, esto me parece interesante para todos porque realmente la B12 la recomiendan los médicos, los vecinos, los fisioterapeutas y los anuncios de televisión. Entonces, quiero decirles que en todos lados encontrarán ustedes que la dosis de repleción, de sustitución de vitamina B12 son 1000 microgramos. Y las ampolletas que yo he visto en las farmacias tienen 10,000. Ahora, el requerimiento diario son 2.4 microgramos, 2.4. Es un requerimiento bastante modesto. En el caso de esta paciente, ella expresó esto. Al aplicar la B12, se quitaron las úlceras como si las borraran con una goma. O sea, fue una magia. Fue una cosa extraordinaria. Fue una magia. Entonces, lo que se hace, la recomendación usual son 1000 microgramos diarios, digamos, por una semana. Después, cada 4 semanas y después cada 1 o 2 meses. Pero hay que valorarlo porque las ampolletas que hay en México tienen entre 5,000 y 10,000 y la dosis que se refieren los libros es de 1000 microgramos. Sin embargo, estos artículos que yo revisé dicen que también se puede usar la vía oral. Yo estaría más contento y más satisfecho si digo, no tiene factor intrínseco, mejor se la pongo intramuscular y listo. Pero parece que a pesar de que no tenga factor intrínseco, se absorbe el 1% y la vía oral pudiera ser eficaz. O sea, es eficaz, digámoslo así claramente, es eficaz. Un hermano mío tenía una anemia severa, pues comía muy mal y tenía alteraciones para caminar, una anemia de 6 y el volumen globular medio alto. Y cuando yo lo vi, le pedí niveles de B12 y estaban bajas. Y no tienen ustedes idea de la magnitud en la que mejoró. Él era carencial probablemente, pero no tienen ustedes idea de la transformación que sufrió mi hermano, gracias a Dios. Entonces, cuando se necesita la B12, es una maravilla. Cuando es anuncio de televisión, porque a las personas se les duermen las manos en la bicicleta, es posible que no tenga ningún efecto. Pero vean que también vía oral se puede y no tienen que meter al paciente en el riesgo de inyectarle B12, que puede dar una reacción anafiláctica, según dice la cajita, y así es. Entonces, también la indicación médica es de dada la evidencia reciente del alto riesgo de neoplasia gástrica asociada con esta gastropatía autoinmune, parece razonable un seguimiento endoscópico, siendo un intervalo mínimo de 3 años para detectar algún cambio en la paciente en el sistema enterocromafino. Les agradezco mucho a todos ustedes porque en efecto, como bien dijo Marco, el poder comer, el hacerlo placenteramente, eficazmente, masticando adecuadamente, son elementos indudablemente sumamente importantes para la salud, el bienestar, la alegría e incluso el placer de los seres humanos cuando vamos a comer algo. Y dar en el blanco, como en Top Gun, dar en el blanco requiere trabajo en equipo y entonces nosotros los médicos agradecemos mucho el trabajo de los dentistas que nos hacen en nuestra propia boca y de los anatomopatólogos que nos ayudan a diagnosticar casos complicados. Les agradezco mucho su atención, su presencia en sábado y espero que lo que yo les comenté haya sido de interés para todos ustedes. Muchas gracias. No, hombre, doctor, gracias a usted por aportarnos toda esta parte clínica. ¿Algún comentario?
Muy completo y muy revisado, gracias. Pues bueno, yo aprovecho para agradecerle también a Héctor. Mira, aprendí ahorita mucho, además del tema, del proceso que llevaste de la misma paciente, porque yo solo la vi una vez. Entonces le pedí los estudios, me los mandó por WhatsApp y ya luego la referí contigo. Pues qué bueno que siguió y qué bueno que se ha podido hacer el estudio exhaustivo, caray. Bueno, la verdad es que la mandé a México porque le hablé a una gastroenteróloga muy buena que conozco y me dijo, Héctor, ¿le hicieron cromoendoscopía o solo endoscopía? Y le dije, ¿qué es la cromoendoscopía? Y me dijo, es para saber qué partes del estómago estaban afectados. Le dije, no, te la mando para que le hagas la cromoendoscopía. Entonces, o sea, no la vamos a dejar, espero que se aleje de su doctor que le opera el vitíligo, pero no la vamos a dejar por bien de ella. No, Sí, pues es un equipo más grande todavía. muchas gracias por el trabajo. Está aquí junto a mí mi esposa, que conoces también, y dice que sí, que tiene que ser un equipo más grande el que está trabajando y apoyando. Ujú, claro. ¿Algún comentario? Bueno, pues felicitaciones a los dos doctores, a los dos ponentes. Aquí nos están comentando y de mi parte también lo hago extenso. Sí, a lo mejor solamente decir que realmente la vitamina B12 no tiene ninguna evidencia. Sí, decía alguien, las vitaminas curan las enfermedades que dependen de su deficiencia. Si no hay deficiencia, no hay nada que curar. Entonces, ponerle B12 a las personas para que se sientan con más energía, pues parece como un riesgo innecesario. Okay. Por aquí ponen, muchas gracias por su exposición, doctor, excelente. Nosotros como patólogos también agradecemos cuando se nos involucra como parte del equipo integral y nos proporcionan información clínica para hacer una buena interpretación. Y pues felicidades por la forma integral de llevar el caso. Doctor Marco, ¿algo que quiera agregar? Ya, perdón, es que tenía apagado mi micrófono por los ruidos ambientales que siempre ladra un perrito de manera inoportuna o algo así, pero no, muchas gracias. Por mi parte, solo agradecer la presencia de mi amigo el doctor Héctor Gómez, la presencia de todos los que acudieron y la invitación a esta sesión. Muchas gracias. Bueno, pues una sesión muy interesante, muy enriquecedora. Ya por aquí no nos permite poner la cámara, pero bueno, pues aquí estamos. Si no es así, les damos las gracias a todos. Por aquí nos mencionan que les encantó el abordaje de la última paciente y que aprendieron muchísimo. Aquí Carmen Vázquez Castro. Hay una pregunta respecto a la B12, me parece. A ver, ¿es necesaria la B12? Apenas aquí la están haciendo. Sí. Sí, si las pacientes tienen resección gástrica, hay que poner la B12. O sea, realmente, la verdad es bastante fácil de suplirla, ¿eh? Si tienen duda, ponen 1000 microgramos cada mes o 10,000 cada 2 o 3 meses. Pero sí, ahí sería indispensable. Y cada vez vamos a ver más pacientes operadas de estas gastrectomías para estética o para sobrepeso y obesidad. Por aquí me dice mi maestra, saludos doctora Yemina, y tenía que mencionarlo porque es mi maestra, la doctora Berenice Alcalá Mota Velasco, a quien quiero muchísimo y le agradezco. La doctora Pati Ontivero, saludos también. No las puedo ver porque aquí ya me silenciaron mi video. Pero bueno, gracias por asistir, doctoras, gracias a todos. Creo que tuvimos buen quórum. Y pues, a ver, vamos a ver si nos podemos ver, porque ya. Ya me quité para que entre. No, pero de todas maneras creo que no se puede. No, doctor, no se quite.
Bueno, pues me dio muchísimo gusto también saludarlos, qué bueno que están presentes. Recién no tenemos mucho nuestra organización de patólogos queretanos, pero creo que ya vamos pianito. Y qué bueno que nos pudimos reunir, pero sobre todo que aprendieron. Y vuelvo a repetir, ¿no? Las lesiones de la cavidad oral son imperdonables, ¿verdad? Tanto como paciente, ¿sí? Como paciente, que ya saben cómo son los pacientes, de repente se llama la atención cuando dices era una lesión de un médico, ¿no? Pero pues de repente suele suceder así, ¿no? Me llamó mucho la atención del caso del médico que presentó el doctor Marco, ¿no? Pero pues bueno, de repente también sabemos que la cavidad oral pues se escucha feo, pero es terreno de nadie, ¿no? Pero sí debería ser de manera integral, tanto del médico, desde el médico general, a cualquier especialista, y bueno, del odontólogo principalmente, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Si no es así, pues agradecemos su presencia, doctores, aprendimos muchísimo. Y pues bueno, ya aquí tenemos nuestro super patólogo bucal, el doctor Marco Torres, que es como que el representativo de aquí de los queretanos, ¿verdad? El prototipo. No, pues Bien. muchas gracias otra vez y estamos en contacto. Estamos en contacto y Aquí pues, nos con mucho felicita gusto una lo que les pueda apoyar. superpatóloga, mire, perdón que lo interrumpa, la doctora Pati Ontiveros, que es muy reconocida también a nivel nacional. Los felicito, excelente seminario, corto, útil y práctico. Últimamente ha aumentado los casos de patología oral. Yo creo que hay que enseñar a los estudiantes, desde estudiantes, es bien importante a identificarlos, ¿no? Y a veces, si el paciente no regresa, como dice, pues, aunque sea un raspado y extenderlo en una laminilla, fijarlo como si fuera una citología cervicovaginal, y es relativamente muy sencillo, ¿no? Mínimo. Ok. Sí. Pues, ¿alguna otra duda o comentario? Si no es así, yo creo que terminamos con esto nuestra sesión. Muchísimas gracias por su participación, les reitero. Y pues bueno, nos despedimos. Gracias. Chao, Gracias. muchas Nos gracias. vemos Gracias la a próxima, todos. está invitado. Que descansen. Gracias. Gracias Hasta por tu luego. participación y tu Gracias. tiempo. Gracias, Marco. Gracias. Chao. Ambos.